Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema, esta vez con relación a la estadística. Vamos a hacer unos conceptos previos que nos pueden introducir muy bien en este tema. ¿Listo? Entonces, primero definamos qué es la estadística. La estadística es una rama de la matemática que se encarga de recolectar, clasificar, ordenar, interpretar, analizar un conjunto de datos. Ese conjunto de datos viene de un grupo de personas que tienen alguna característica en común. ¿Listo? Entonces, importante que sepamos eso, que la estadística lo que hace es ordenar, primero toma los datos, los ordena, los clasifica, mira cuáles le sirven, cuáles no, luego de que están clasificados, entonces hace un análisis de ellos y con base en ese análisis saca unas conclusiones o da unos resultados. ¿Listo? Esa es la primera parte. Y entonces la estadística puede encargarse de dos cosas, o de poblaciones o de muestras. ¿Listo? Entonces, la población es el conjunto de todos los elementos que pueden entrar en un estudio estadístico. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta a los estudiantes a los estudiantes del Colegio Germán Arciniegas, entrarían todos los estudiantes, tanto jornada mañana como jornada tarde y absolutamente de todos los cursos. ¿Listo? Esta población es una población muy grande, ¿listo? Es un conjunto. Entonces, hacer estudios estadísticos con poblaciones es muy complejo. ¿Por qué? Porque son muchas personas y porque en términos económicos resultaría también muy costoso. Lo que uno hace es trabajar con muestras y la muestra es un subconjunto de la población. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Vamos al ejemplo nuevamente. Tenemos todos los estudiantes del Colegio Germán Arciniegas. Ese sería mi población. ¿Listo? Pero si yo digo, vamos a hacer un estudio estadístico únicamente con los cursos octavos del Colegio Germán Arciniegas, entonces, ¿qué decimos? Que toda mi población son todos los estudiantes, pero mi muestra son únicamente los estudiantes del grado octavo. Entonces, lo primero que uno debe hacer es definir muy bien su muestra para que el estudio estadístico sea muy coherente y tenga pues un buen fin. Ahora, ¿qué es lo que uno estudia de esas poblaciones? Uno estudia una cosa que se llaman las variables. ¿Listo? Y las variables no son más sino las preguntas que yo voy a hacerle a esas personas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es su género, masculino o femenino? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuántas veces va al cine? Cosas de ese estilo, esas son las variables. Entonces, las variables en estadística son las preguntas. Y existen dos tipos de variables. Están las variables que son de tipo cualitativo y están las variables que son de tipo cuantitativo. ¿Listo? Entonces, cualitativo hace referencia a todo lo que son cualidades. ¿Listo? Quiere decir cosas que no son contables. Por ejemplo, si voy a hacer un estudio estadístico, yo diría cuál es su género musical favorito o qué película le gusta ver, ¿listo? ¿Cuál es la temática de las películas? Esas son cosas cualitativas, cuál es su comida favorita, cosas de ese estilo. Lo cuantitativo es todo lo que se puede contar, ¿listo? Y está dividido en dos partes. Entonces, hay variables cuantitativas que son discretas y hay otras que son continuas. ¿Listo? Entonces, importante eso. ¿A qué hace referencia las variables cuantitativas discretas? Entonces, son un número exacto. ¿Cuántos hijos tiene? Pues tengo 3 hijos, o tengo 2 hijos, o tengo 5 hijos. ¿Listo? Quiere decir que las variables discretas son números enteros, o sus resultados son números enteros, mientras que las variables continuas pueden tomar números decimales. ¿Listo? Por ejemplo, si me dicen cuál es mi estatura, yo puedo decir 1,73, ¿listo? O 1,75. Ahí estoy usando números decimales, quiere decir que ese tipo de variable es una variable continua. Entonces, la primera parte de un estudio estadístico es determinar muy bien esto, ¿listo? Determinar muy bien cuál es su población, cuál es su muestra, qué tipo de variable es la que va a presentar y ubicarla dentro de algún contexto de estos, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio y el ejercicio será, voy a dar un enunciado y entre todos vamos a mirar cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la variable y cuál es el tipo de variable que tenemos. ¿Listo? Entonces el estudio dice
que se hace, o el enunciado dice, se hace un estudio en la localidad de Osa, ¿sí? Y se toma a las familias que están conformadas por 3 personas, ¿listo? Y se les hacen las siguientes preguntas. Primera pregunta es, ¿cuántas veces consumen arroz a la semana? ¿Listo? Segunda pregunta es, ¿qué género de películas les gusta? Acción, terror, ¿listo? Y la otra es, ¿cuántos años tiene cada uno de los integrantes? ¿Listo? Entonces, 3 preguntas sencillas. Entonces, primero, lo que definimos es cuál sería nuestra población. Luego definimos cuál sería nuestra muestra. Luego definimos cuáles serían nuestras variables. Y una vez hemos definido las variables, miramos de qué tipo son. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos decir es cuál es la población. Como nos están diciendo que son todas las personas de la localidad de Osa, entonces son todos los habitantes de la localidad de Osa. ¿Listo? Pero de estos tomamos una muestra. ¿Listo? Y la muestra es las familias que tienen un número de 3 personas o de 3 integrantes. ¿Listo? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 3 variables. Acá vamos a poner las 3 variables que tenemos. La primera variable es cuántas veces consumen arroz. ¿Listo? La otra es género de película favorita. Y la otra es la edad. ¿Listo? Entonces, la primera, ¿cuántas veces consumen arroz a la semana? ¿Listo? O al mes. ¿Sí? Entonces, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? Esa es una variable, esta es de tipo cuantitativo. Y es una variable que es cuantitativa, sería una variable continua o discreta. Sería discreta. ¿Listo? Se come 3 veces o 4 veces o 5 veces a la semana arroz, no sé, las veces que ustedes consuman o que las personas de este estudio consuman. Género de película favorito. Entonces, es una variable de tipo cualitativa. ¿Listo? Y entre las cualitativas, pues ya ahí queda simplemente. ¿Listo? Y la edad es una variable cuantitativa. ¿Listo? Y entonces ahí hay como una problemática. Algunas personas dicen que es una variable discreta, otras dicen que es continua, ¿sí? Si ustedes le preguntan su edad exacta, eso sería una variable discreta, ¿cierto? Porque usted tiene o 20 años, o 15 años, o 12 años. Entonces, dentro de esta variable cuantitativa sería una variable también discreta, ¿listo? Algunas personas dicen que tienen 8 años y medio o 9 años y medio, ¿listo? En este caso no aplicaría, ¿listo? Es su edad únicamente hasta la fecha. Entonces, nada, los invito para que sigan ahí los videos. Vamos a seguir trabajando temas de estadística. El siguiente tema que vamos a trabajar se llaman medidas de tendencia central. Entonces los invito a que se suscriban a mi canal. Sean felices, nos vemos en otro video.